Muy buenas videolookers, pues nada, aquí estamos para hablar de la película Ready Player One, película estrenada este fin de semana, en plena Semana Santa, y bueno, película esperadísima tras el estreno de su tráiler hace ya aproximadamente un año, en el que podíamos ver a una especie de héroe metido en una realidad virtual y donde podíamos también apreciar múltiples referencias a la cultura pop de los años 80 y 90. Tráiler que nos sorprendió a todos gratamente, hay que decir, y como no, es la esperadísima vuelta de Steven Spielberg a la dirección, y no como productor como estaba pasando últimamente. Así que tenemos una película de Steven Spielberg, como os digo, vamos a pasar a hablar de Ready Player One, vamos a explicar un poco de dónde viene, de dónde sale esta idea tan alocada, y como no, un poco a comentar la película y opinar un poco, una pequeña review, ¿vale? Intentaré no hacer demasiados spoilers, os lo prometo, todo y que va a ser un poco difícil, ya que tengo que decir que esta película, dadas sus referencias y su metalenguaje y todo lo que implica Ready Player One, es complicado no hacer spoilers. Pero bueno, no os preocupéis, que no os lo voy a hacer, así que nos vamos ahora hablando de Ready Player One, el estreno de esta Semana Santa en las salas de cine. Hasta la Lucas. Pues lo dicho, videolookers, aquí estamos para un poco hacer un análisis, una review del estreno de Ready Player One, como os he dicho, película dirigida por Steven Spielberg, no necesita presentación, maestro absoluto de la ciencia ficción y del cine de ficción de los años 80 y 90, y como no, no podía ser menos, ¿vale? Yo creo que no podía haber mejor director para este proyecto que Steven Spielberg. Proyecto que hay que decir que no es tampoco algo original, quiero decir, Ready Player One en realidad es una adaptación de una novela del escritor Ernest Cline, ¿vale? Escrita en el año 2011 y editada por Penguin Random House, ya sabéis, esta famosa editorial americana que fue muy famosa en los años 90 por su editorial un poco indie en este sentido. Ernest Cline, como os digo, escribió la novela en el año 2011, no es la única novela que ha escrito, también tiene otra novela que se parece mucho al juego de Ender, de la cual os invito, si queréis, a que investiguéis un poquito sobre Ernest Cline y sus novelas. Y bueno, en este caso lo que tenemos, como os digo, es una adaptación de su novela. La novela, hay que decir que tiene algunas diferencias significativas con la adaptación al cine, con la adaptación que ha hecho Steven Spielberg de esta película, pero también hay que decir que el propio Ernest Cline, digamos que ha sido co-guionista, en este caso de la adaptación, ya que era imprescindible, yo creo, que su creatividad y su ingenio para esta magnífica adaptación. Como os digo, hay algunas significativas diferencias entre la película y el libro. No es tampoco mucho, pero decir, en el libro tenemos la misma historia que en la película. Hablamos de un futuro distópico en el año 2045, donde, bueno, pues a través, debido al cambio climático, digamos, el aborigen del capitalismo, la superpoblación, etcétera, etcétera, pues digamos que las cosas no van muy bien para lo que es el populacho, y en este sentido, digamos que la gente lo que hace es distraerse en una especie de mundo virtual, un mundo virtual de hecho, llamado Oasis, creado por, digamos, un programador, una especie de Steve Jobs de la época, y que a su vez era un friki del copón, y digamos que el mundo de Oasis contiene muchísimas referencias, como os digo, a la cultura pop de los años 80. Cultura por la cual el creador de este universo virtual estaba obsesionado, y de hecho tras su muerte se anuncia que al parecer dejó una especie de, dejó un easter egg dentro del juego, ¿vale? Con una serie de pistas, como una especie de puzzle en el cual los jugadores del juego podían acceder si superaban una serie de pruebas. He aquí quizás también una de las grandes diferencias entre lo que es la novela y la película, ya que en la película no se nos plantea, como os digo, el mismo escenario, ¿vale? Con el protagonista y sus amigos dentro de esta especie de entorno virtual, como os digo. Y como os comentaba en la película, quizás estas pruebas que nos van a llevar un poco a conseguir este huevo o este easter egg que hay dentro del juego, que nos daría el control de lo que sería el juego y la herencia del creador, que es multimillonario, son, digamos que están más pensados en quizás una pericia como gamer, en el sentido de que, bueno, para superar estas pruebas no basta solo con tu conocimiento sobre el creador de este mundo virtual y todas sus referencias ochenteras, sino que además tienes que tener cierta habilidad como gamer para superarlas. Cosa que en el libro, la verdad, no es así. En el libro, digamos que las pruebas son quizás un poco más intelectuales, son pruebas que hacen referencia quizás a los conocimientos sobre este tipo de cultura y que te llevan a dar un poco las pistas de dónde se pueden encontrar las famosas llaves que ocultan el easter egg, el huevo de Pascua. Pero bueno, dicho esto, luego el resto de cosas la verdad es que tampoco no distan mucho.
no son, digamos que la novela no es muy diferente a lo que es la película. Adaptación que tengo que decir que es fantástica. La película contiene infinidad de referencias. He visto cantidad de vídeos en YouTube donde intentan enumerarlas una a una. Yo creo que es prácticamente imposible porque a cada segundo tenemos no una sino varias referencias de golpe en la pantalla. En el libro también existen estas referencias, pero al tratarse de una novela son quizás más literales, o son más literarias, en el sentido de que hacen referencias explícitas, como os digo, a novelas o películas en concreto, y en cambio en la pantalla tenemos multitud de referencias visuales, ya no solamente del mundo del cine, la televisión o las series de los años 80 o de música, sino también de los propios videojuegos. Algunas de ellas un poco más modernas, tengo que decir, algunas también un poco, para mi gusto, yo que soy una persona que tiene una edad, algunas se pueden escapar, pero la mayoría de ellas, como os digo, están más que, yo creo que son iconos más que superados y conocidos por todos, ¿no? Pues dicho esto, la historia, como os he dicho, tampoco es nada del otro mundo, quiero decir, tenemos esta especie de juego a lo Willy Wonka del creador del mundo de Oasis, y quizás para mí puede ser uno de los mayores fallos de esta película. Me explico, la película está muy bien, realmente es una gran película, está hecha con un presupuesto millonario y se nota, que decir, la calidad técnica de la película es impecable. Tenemos a Steven Spielberg detrás de la pantalla, lo cual ya nos ofrece una garantía de que lo que vamos a ver va a ser un puro espectáculo visual, y así es, así lo demuestra Ready Player One. Y como os digo, jugar, como no, juegan mucho con la nostalgia, con el hecho de que puedas ir identificando todas estas referencias. En algunos casos, además, las referencias forman parte un poco de la estructura del guión, es decir, son inevitables y nos las vamos a encontrar de frente. Y como te digo, es muy difícil no conocerlas porque estamos hablando de referencias que son auténticos iconos populares. Pero quizás tanta referencia, tanta nostalgia y que la esencia de la película se base simplemente en efectos visuales y en estas referencias, dejan bastante cojo todo lo demás. Para mí, uno de los factores que quizás menos me gustaron de la película, tengo que decir que es que en el libro, digamos que hace mucho hincapié en la diferencia entre el mundo virtual y el mundo real. Pues bien, en la película para mí queda un poco difuso y queda un poco, podríamos decir que se disuelve entre tanta efecto visual, y además, sinceramente, a mí el mundo real de la película me pareció casi tan fantástico como el propio mundo de Oasis. Me refiero que el mundo real es muy poco real en este sentido. Creo que es un mundo que los personajes reales en este sentido están cargados de clichés, están cargados de una estética para mi gusto demasiado, podríamos decir, estereotipada, y hacen que, de alguna manera, como os digo, sea difícil a veces un poco reconocer exactamente qué es realidad y qué es ficción, ¿no? Ambas realidades, desde mi punto de vista, tienen muy poca diferencia a nivel de cómo están plasmadas en la película, y eso hace que de alguna manera chirríe un poco en algunas ocasiones. Tampoco me gustó el guión en sí, es decir, el guión es muy simplón, estamos hablando de un guión típico de la forja del héroe, es decir, no se salta ni siquiera uno de los pasos, deja muy poco margen a puntos o giros improvisados, y la verdad es muy previsible. Además, el final, ¿qué queréis que os diga? Tiene una escena al final, digo, no quiero hacer spoilers, pero sinceramente hay una escena al final, en el tercer acto, cuando la cosa ya empieza a ser un poco emocionante, digamos que vamos a ver el clímax de todos, de todo este entramado visual. Tengo que reconocer que algunas escenas son un poco anticlimáticas, es decir, de momento un poco coitus interruptus, escenas que no vienen a cuento, diálogos que no vienen para nada a cuento, información que no es necesaria que se exponga de una manera tan evidente, y que creo que lo que hacen es romperle muchas veces el ritmo a la película y sacarnos completamente de esta historia. Cosa que es difícil porque, como os digo, los efectos visuales son increíbles, son geniales, y las referencias de verdad que son tantas y tan buenas que es difícil no sentir esa especie de ataque de nostalgia y sentir algo que te palpita aquí en el corazoncito cada vez que ves una de estas referencias y sabes de qué está hablando. Por lo demás, Ready Player One, como os digo, es una muy buena película, es muy entretenida, visualmente es increíble, es fantástica. Yo creo que se va a convertir en un referente, digamos, de esta nueva etapa, de esta etapa millennial, podríamos decir, de espectadores. Quizás también otro de los fallos de esta película es que quizás abarca demasiado, quiero decir, como os he dicho, tiene múltiples referencias que yo creo que muchos millennials o muchos adolescentes o niños rata de hoy en día no van a saber valorar o apreciar, si en cambio sus padres, lo cual hace una película que, digamos, puede ser ideal para ver un poco en familia en este sentido, pero como os digo, hace que la esencia de la película en sí, el guión y muchos aspectos, otro tipo de aspectos técnicos de la película queden, como te digo, muy relegados, y esto puede hacer que a los propios padres a veces nos saque un poco de, digamos, de esta historia y de la esencia de Ready Player One. Difícil tarea, pero creo que está bien conseguida dentro de lo que cabe, y como os digo, creo que se convertirá en una nueva película referente
para las nuevas generaciones, lo cual, bueno, hace que la nostalgia sobre los años 80 siga ahí viva y siga volviendo de alguna manera con muchísima fuerza. Así que tiene pinta de que la cultura popular de estos años va a seguir vigente por unas cuantas generaciones más. Por lo demás, digo, una película más que entretenida, es fantástica. Si sois un friki como yo y os gusta todo el tipo de referencias culturales de la cultura popular de esta época, de años 80, años 90, desde luego es una película que no te puedes perder, y menos todavía si eres un video gamer como yo, si eres un gamer en potencia. Yo creo que es una cita obligatoria. Sobre todo, creo que es una película que vale mucho la pena verla en cine, en pantalla grande, con buenos efectos sonoros, porque básicamente es en lo que se basa la película, así que no te la puedes perder si realmente eres un cinéfilo, y además de cinéfilo eres un auténtico friki gamer. Ya está dando en ir al cine a verla, te va a entusiasmar. Por lo demás, como te digo, es una película que te puede dejar un poco frío si no estás muy puesto en cultura friki, aunque bueno, algunas de las referencias yo creo que son, como he dicho antes, bastante genéricas y bastante icónicas y pueden saltar más de una lagrimilla a todo el mundo en general. Así que nada, chicos, no quiero haceros spoilers, por tanto no voy a hablar tampoco mucho más de la película. Simplemente ya te digo, mi valoración es notable, tampoco es una película excelente porque entiendo que tiene, desde mi punto de vista objetivo, algunos fallos que creo que se podrían haber mejorado, como te digo, sobre todo a nivel de guión y a nivel de lo que sería la escenografía, digamos, dentro de lo que sería el mundo real. Por lo demás, me pareció fantástica, me pareció una película más que entretenida y os la recomiendo. No sé, Videolookers, si ya la habéis visto, no sé qué os ha parecido Ready Player One, no sé si de verdad os quedasteis con todas las referencias que, tío, son no centenares, incluso diría que miles las que aparecen en la película. Y bueno, quiero saber tu opinión, si te ha gustado, si no te ha gustado. También puedes opinar en este vídeo aquí en el apartado de comentarios, suscribirte a mi canal, que ya sabes que me ayuda a continuar subiendo estos vídeos y compartiendo las opiniones con vosotros, Videolookers. Y nada, mi nombre es Carlos Marín, me podéis seguir en Twitter como Adam Toreador, y nos vemos próximamente en otro vídeo hablando de más estrenos de cine, televisión, Netflix, Amazon Prime, nuevo descubrimiento, y os hablaré del contenido de Amazon Prime en breve. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, como siempre, aquí, en el canal de Videolooking. Hasta luego, Videolookers.